Bien, queridos hermanos, pueden tomar asiento. Se están viviendo momentos un poco críticos, ¿verdad? Un poco difíciles. La tierra está temblando. Chile está temblando. Bolivia también. Toda la parte sur del Pacífico está temblando. Hay voceadas de que va a venir un terremoto fuerte. Bueno, eso lo escuchamos hace mucho tiempo. Pero bueno, debemos estar preparados porque vivimos en zonas sísmicas, ¿verdad? Y debemos estar preparados, sin temor, ¿no? Porque lo que el enemigo quiere es que estemos psicoseados, ¿no? Estemos con psicosis. Y entonces eso no puede ser de esa forma. Debemos estar fortalecidos en lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, ¿no? Y es por eso que hoy vamos a tocar un tema para vencer el temor, para vencer las circunstancias, para permanecer en esperanza, para ser hombres y mujeres valientes, levantar la mirada hacia el cielo, a pesar de toda vicisitud, de todo problema, de toda circunstancia. Debemos estar siempre aprestos a lo que Dios quiere hablarnos, porque la palabra del Señor es suya, es de Él. Él es el que las hace. Y los milagros existen, ¿eh? Los milagros existen. Los milagros existen. Las dádivas de Dios existen. Las bendiciones de Dios existen. Y les voy a contar una pequeña circunstancia que me ocurrió. Una pequeña para muchos, pero grande para mí, porque justo estuve acompañándolo a un familiar a una óptica, en el cual el dueño es su amigo de él, este familiar, y lo acompañé y estábamos juntos, y él justamente se fue a que le cambiaran unos lentes que se había hecho con otras medidas, ¿no? Yo estaba ahí esperando, acompañándolo, y el Señor viene después con sus lentes y le dice: mira acá, toma tus lentes, ya están listos. Y me ve a mí, ¿no? Antes obviamente me había presentado tanto Augusto, familia. Entonces me dijo: a ver, pásame tus lentes. Agarró mis lentes, lo vio: estos están rayados. Me dijo: ya vengo. Se fue y me trajo unos lentes con lunas nuevas. Y yo le dije, obviamente, le digo: ¿por qué te has molestado? ¿Cuánto debo? No es nada, me dijo. Es para ti. Hay situaciones que nos pasan por la vida y a veces no la vemos y las bendiciones pasan, ¿no? Y para mí fue una bendición, porque justo estaba necesitando un cambio de lunas, ¿no? Y le dije: para la próxima vengo por la montura. Claro, me dijo. Yo bromista con él y él también una persona que, bueno, le caí en simpatía, pero yo creo que las cosas son movidas desde arriba. ¿Está bien? No hay que olvidar algo: el Señor a veces utiliza inconversos, porque saben que al final aquellos van a llegar a sus pies. Claro, el hecho de mover a un inconverso, ya el Señor está tocando el corazón, ¿sí o no? Está tocando su mente, ¿verdad? Para que pueda hacer algo que de repente no suele hacer. Pero es el Señor, pues. ¿Quién va a poder entrar en la mente de Dios? Nadie. Pero Él sí sabe todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener nuestra esperanza en Él. Cuando la vida nos va bastante bien, no tenemos deudas, qué felicidad, ¿no? No tenemos enfermedades, uy, qué bien, ¿no? Y no hay mucho problema porque tienes dinero, no te faltan muchas cosas. Es muy fácil de repente creer en Dios y dices: Dios, qué grande y maravilloso eres, Señor. Sí, pero
la vida no es solamente esto, ¿no? La vida son tempestades. Y a veces te viene una tempestad fuerte. ¿Y qué pasa? Tu credibilidad en Dios crece, mengua. Y entonces ahí vienen las interrogantes. Señor, ¿por qué a mí, no? ¿Qué hice yo para esto? Quiere decir que la mentalidad del hombre, el sentimiento del hombre es fluctuante, es variable. La palabra dice que el corazón del hombre es insano. Somos muy acomodadizos, nos gusta que todo siempre esté bien, que no pase nada, pero la vida no es esa. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él pasó muchísimas dificultades. Él andaba de tiendas de campaña en tiendas de campaña, iba a un lugar y a otro lugar. Muchas veces pasó cosas muy buenas, pero también pasó cosas muy fuertes, muy terribles, muy angustiosas. Pero la vida del Señor Jesucristo, ¿qué hace en nosotros? Que veamos un espejo en la cual el Hijo de Dios, siendo el Verbo, se hizo carne y sufrió y pasó situaciones difíciles, para enseñarnos a nosotros que vamos a pasar circunstancias, de repente no tan fuertes como lo que Él pasó, pero circunstancias que tenemos que enfrentar como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que aferrarnos al Señor. Y es posible que cuando llegan los tiempos de angustia, ¿qué hacen las personas cuando llegan tiempos de angustia? Se ponen a orar. ¿Sí o no? Eso hacemos, ¿no? Comenzamos a orar, doblamos rodillas, pero no vienen las respuestas. No ocurren las respuestas. No llegan a su lugar. Y entonces estás en prueba. El Señor está probando nuestra fe, está probando nuestra credibilidad. Hija, ¿crees realmente en mí? ¿Crees que yo hago cosas buenas y bendiciones? Pero el mundo está tan ciego que simplemente con ver la creación del Señor sabemos que Él existe. Sabemos que Él es un ser real. La vida propia que tenemos en nosotros es un testimonio vivo de que hay un ser superior, mayor que todos nosotros, el que ha conformado todo nuestro organismo, cada órgano, cada célula, cada nervio, todo con una perfección increíble. Pero entonces, ¿qué pasa con el cristiano que pierde la fe o que amengua su fe? El mayor problema es que ponemos nuestros problemas delante de Dios. Delante de Dios en el sentido no que lo ponemos a sus pies de Dios, sino que nosotros cargamos con el problema y queremos nosotros solucionar los problemas. Queremos hacer el papel de Dios. Nosotros no vamos a resolver muchas cosas, debemos escuchar la voz de Dios, tener paciencia en lo que el Señor quiere en tu vida. Y si tú das una vista retrospectiva a tu vida, ves hacia atrás todo lo que ocurrió, todo lo que pasaste y la situación que te encuentras hoy, vas a darte cuenta que Dios siempre obra, que Dios siempre obra. De alguna manera está siempre su mano en nosotros. Vamos a recordar en Marcos 15:27 y dice la palabra, siempre tómenlo como norma simplemente para que escuchen, dice: y crucificaron con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Allí habían 2 ladrones, uno culpable y uno que no lo era. 2 culpables y uno que no lo era. Los ladrones eran culpables. El único puro y santo era el Señor Jesucristo, que estaba en esa cruz, pero lo estaban considerando como uno de los peores enemigos, obviamente del pueblo judío en ese entonces, porque no creían en él.
porque si hubieran creído la situación hubiera sido muy, muy diferente. Dios hubiera hecho otras cosas diferentes. Y en Lucas 23:39 dice que uno de los ladrones le dice, injuriándolo al Señor: si tú eres el Cristo, salva a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Tú no dices que eres el Cristo, tú no dices el que hace milagros, tú no dices que has hecho muchas cosas, ¿por qué no haces esto con nosotros? Obviamente era una forma de pensamiento normal del mundo, del cual ves a alguien que hace algo, ¿por qué no haces tú por ti mismo algo, no? Y ayudas a los demás y a nosotros también. Sus palabras demuestran incredulidad cuando le dice: si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, ¿por qué no haces milagros en este momento? Y muchas veces eso es lo que dice un cristiano: Señor, ¿por qué no has hecho un milagro en mi hijo? Señor, ¿por qué no has hecho un milagro en mi esposa, en mi esposo, en mi familiar que está grave? ¿Por qué no has hecho un milagro en él? ¿Estamos queriendo probar a Dios? ¿Nosotros vamos a dar órdenes a Dios? Pues no. Lo ideal sería: Señor, si está en tu voluntad, levanta al enfermo que está aquí. Señor, si es tu voluntad, haz aquello. Si es tu voluntad. Pero aquel ladrón le dijo: si tú eres el Cristo, o sea, no, yo no creo que tú seas. Yo no creo que tú seas el Cristo. Y si tú haces un milagro, ahí recién yo voy a creer que tú eres el Cristo. Eso hace falta de credibilidad. No creía en Dios. Muchos se dicen cristianos, pero no creen. Muchos dicen amar a Dios, pero no se ciñen. Es que la mentalidad humana es complicada. Está llena de emociones, de sentimientos, de sufrimientos y se entremezcla todo en nuestra mente. Pero el Señor siempre te dice: y pon tus cargas en mí, y yo las voy a disipar. ¿Qué más vamos a ver? Pero el otro ladrón, hay otro ladrón que está ahí. A pesar de ver a Jesús a punto de morir, cree en Él. Cree en Él. Porque hay un momento en que este ladrón le dice al otro: ¿y tú cómo le dices esto a aquel que está aquí, que no tiene culpa de nada? Nosotros sí somos culpables, pero él no. Y dice, y comienza y cree en el Señor Jesucristo, aún en esas condiciones tan difíciles. Y cree y le dice, Jesús le responde, porque él le habla: Señor, hay alguna manera, ha habido una conexión con él que no dice la palabra, pero debe haber habido una conexión para que el ladrón cambie su voluntad, cambie su posición mental. Y eso solamente ocurre cuando ¿qué? Cuando Dios te toca. El Señor ya sabía la intención del corazón de este hombre. El Señor sabía que era culpable. El Señor sabía que había hecho cosas malas. Y entonces le dice, el hombre ladrón le dice, lo consideró que era un rey, y dice: cuando venga tu reino, quiero que estés conmigo, me lleves, algo así. Pero Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué ocurrió? Le perdonó. El Señor, cuando te toca, te perdona. ¿Pero por qué te perdona? Porque tú te arrepientes. Aquel hombre se arrepintió con el toque del Señor. Y aquí estamos aprendiendo algo.
Tenemos una voluntad propia, pero nuestra voluntad no está firme. Es por eso debemos permanecer en ¿quién? En la roca, que es el Señor. Pero el arrepentimiento es lo que va a marcar el punto importante para que tu vida cambie. Porque cuando hay arrepentimiento, hay perdón de parte de Dios. Y cuando Dios te perdona, eres libre porque ya no eres esclavo. Estás ligero. Y hasta los problemas que vengan los vas a ver con otra forma, con otro pensamiento, con otro ideal. ¿Cuántos hemos tenido miedo en la vida? Creo que todos, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado miedos muy fuertes, temores. En primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice que porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe es lo que va a vencer, porque todo aquel que es nacido de Dios. ¿Y nosotros somos nacidos de Dios? ¿Somos nacidos de Dios? Amén. Así como nuestra voz alta, así debe ser nuestra fe en el Señor. Así debe ser nuestra fe en el Señor. Para que tengas bendiciones en tu vida. No hay otra manera. ¿El temor de dónde nace? Puede nacer de la parte externa o de la parte interior de nosotros. El temor puede venir por traumas, recuerdos malos que te ocurrieron en la vida. Tenemos miedo por el abandono, el rechazo, las críticas, el fracaso. Todas estas situaciones son las que no te hacen vivir. Muchas vidas cristianas se han entregado con el Señor, pero no han olvidado las situaciones difíciles que han podido pasar en la niñez. Han podido pasar traumas, violaciones, en fin, una serie de situaciones que muchas personas no quieren abrir los ojos y ver. Y todo aquello tiene que ser entregado al Señor para que seas libre totalmente. Nosotros no podemos tener el control. Nosotros no podemos tener el control de nuestras vidas. Cuando tomamos el control, erramos, fallamos. Los temores van a desaparecer cuando va a crecer tu confianza y fidelidad en Dios. ¿Qué es confianza? La confianza que tenemos que tener con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. La confianza. La confianza es saber que si tú estás en alto y te tiras, tu Padre te va a coger, no te va a dejar caer al piso, ¿verdad? Eso es lo que vas a hacer. Entonces nuestro Padre es protector. Él nos protege. Pero ¿cuántos lo creen? Eso es lo importante. El creer implica fe, implica confianza, implica seguridad. Eso es lo que significa tener esa paz que necesitamos tener, que no hay muchas veces. ¿Por qué? Por los malos recuerdos. Porque hiciste mal a alguien o hiciste algo que no estaba bien. Se lo entregaste al Señor de boca, pero no realmente con todo, con esa confianza. Es como cuando tú cometes un error y delante de tu padre dices: papá, mira, he hecho esto, he cometido este error, perdóname. Humanamente, padres, hijos. El padre lo va a perdonar porque los padres quieren a sus hijos. Y le va a decir: oye, ya no vuelvas a hacer aquello, y en fin, los consejos. El Señor nos aconseja igual. Pero la relación es personal con el Dios. Tú tienes que personalmente hablar con Él. Decirle todo aquello, por muy feo que te parezca. Y al final el Señor tomará el control de tu vida.
si no le dejamos el control a Él, entonces o no escuchamos su palabra o no seguimos sus consejos, vamos a perecer. Y yo cuando digo perecer no significa que te vas a morir, sino que vas a estar como un muerto viviente, vas a estar como un zombie. Hay gente que no ha visto en la calle que camina ahí, que parece que estuviera buscando algo, o donde vaya, usted ve gente que está totalmente con falta de afecto, con falta de amor, con aquellas cosas que a veces las personas no te dan cuando tú necesitas. Por eso, la esperanza mayor, la confianza mayor está en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que te ama de veras. Es el único que te ama de verdad. El que siempre te llevará y estará siempre contigo. Esa es la verdad. Muchas veces esperamos el amor de nuestros hermanos, hermanas, amigos, familiares, y no es así. Y uno quisiera muchas cosas, pero el Señor también sabe por qué ocurren esas cosas en sus vidas, para fortalecerlos más, para hacerlos más fuertes, para hacerlos más grandes, porque cuando estemos allá, Él nos va a dar trabajo de acuerdo a la envergadura en que hemos trabajado aquí. En Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate en Dios en todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Todo problema hay que ponerlo delante de Dios. Primero delante de Dios. Las cosas de Dios a veces las tomamos con seriedad. A veces la tomamos como que viene de algo imposible de saber, porque es que viene de Dios mismo. Pero les voy a decir que Dios habla fácil, Él habla sencillo. Nosotros lo complicamos. Nosotros nos complicamos la vida. En Job 3:25, porque el temor que él tenía, ¿no?, me ha vencido, dice, y me ha acontecido lo que temía. Porque el temor, Job tenía temor, tuvo mucho temor. Cuando tú tienes mucho temor, atraes el temor, haces que realmente tengas miedo, tengas aquellas cosas. Y llegó un momento a estar vencido Job, porque en un momento Job comenzó a decir: Señor, ¿por qué me pasa a mí? Yo cumplo contigo, he sido honesto, he hecho todo lo mejor, pero me vienes a mí con estas cosas, Quiere decir que le venció el temor. Así que no dejemos vencernos por el temor. Para vencer el temor no hay que esconderse, sino aferrarse a las promesas de Dios. Hay que aferrarnos a las promesas de Dios, ¿no? En Isaías 41:10 dice algo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerces, ¿no? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero miren, ¿qué es lo que dice Isaías, aquel profeta mayor? Dice: no temas. El Señor le habla y dice: mira, di lo que tienes que hablar, habla aquellas cosas al pueblo. No temas, porque yo estoy contigo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tememos, como si Dios no estuviera con nosotros. Porque lo que dice el Señor es la contraparte de lo que somos nosotros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No desmayes, ¿qué significa? Que vas a tener problemas y vas a tener que ya fui, ya caí, estoy mal. No desmayes, levántate,
esfuérzate. Eso nos dice, porque yo soy tu Dios. Yo te estoy diciendo que hagas aquello. Vas a tener pruebas, pero yo estaré contigo allí, ¿no? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiere decir que nosotros somos justificados por el Señor. Quiere decir que Él se llevó todo lo malo de nosotros y nos hizo justos. Pero para nosotros permanecer en justicia con Dios, tenemos que escuchar la voz del Señor. Tenemos que ser justos con nuestros semejantes. En todas las cosas, ver honestamente para que todo te vaya bien, ¿no? Entonces, ten entendido que siempre el Señor va a permanecer a tu lado. Siempre va a estar. Cuando recordamos Mateo 8, 24, 26, y dice: y vinieron sus discípulos y lo despertaron al Señor. Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Recuerdan? Él estaba en una barca, hubo una tormenta enorme y el Señor estaba feliz, estaba durmiendo, estaba descansando. Él no tenía temor de nada. Pero los discípulos, ¿ahora qué hacemos? Imagínense la prueba que el Señor está dando, porque el Señor puede mover los elementos, la naturaleza, puede hacer que cambie una situación, cambie otra, ¿no? Y Él hizo que haya tormentas y él estaba durmiendo. Era una prueba que le estaba haciendo el Señor a sus discípulos, así como Él nos hace hoy día a nosotros también, ¿no? Entonces, y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y Él está dando una sentencia. El que tiene poca fe va a tener miedo. ¿Ustedes tienen miedo? Iban a decir amén. Sí, en su mente estaba amén, amén, amén. ¿Ah? ¿Se dan cuenta las lecciones que nos da el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Yo estoy aquí. Yo haré que el problema que tienes se solucione. Yo te daré la salida para el problema que tienes. Pero necesito que seas justo conmigo para que las bendiciones puedan llegar a tu vida. Estás enfermo, estás enferma. Uno puede pedir al Señor que nos sane, pero si Él no quiere, es por algo. Y hay que recibirlo de igual manera y darle gracias porque lo necesitamos. Esa es la mentalidad. Por algo es. El Señor algunos enfermos los levanta, algunos no los levanta y se los lleva. Es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios, porque la mente de Dios no es la nuestra. Los designios y propósitos con estos seres es de Dios, no es nuestros propósitos. Y a veces los propósitos nuestros es el amar, el querer estar junto, estar cerca. Pero hay que respetar los propósitos de Dios. Mi hijo se fue, joven de 33 años, una vida por delante. Un hombre que empezó a amar de una manera increíble. Comenzaba a hablarme de la palabra, comenzaba a hablar la Biblia y estaba empapado y decía: Dios. Y en una de esas conversaciones que tuve con él me dice: de repente lo que yo tengo era necesario, papá, para poder acercarme a Dios como Él quiere. Estamos bajo la voluntad de Dios, papá. Muchas reflexiones de vivencias reales. Y se fue con Dios, se fue levantando los brazos en alto. Pero eso me causó un gran dolor. Y aún lo tengo, pero lo puedo equilibrar
con la ayuda del Señor. Es fuerte, es muy fuerte. Me gustaría haber tenido nietos, me gustaría haber tenido muchas cosas que uno piensa o proyecta, ¿verdad? Pero nuestras proyecciones no son las proyecciones del Señor. Es por eso tenemos que estar de acuerdo a lo que el Señor quiere. Tenemos que aprender a pasar situaciones difíciles. ¿Por quién sabe por qué? Y aprendí muchas cosas. Y uno aprende a través de la vida. Aprendemos a través de los sufrimientos de las personas, a través de las alegrías de otras personas. Aprendemos, porque el Señor nos enseña de muchas maneras. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que tenemos que tener dominio propio. Y el dominio propio significa cómo vas a pensar, cómo vas a actuar, qué vas a hablar. ¿Qué sale de nuestras bocas? ¿Salen rosas? ¿Sale algo bueno, algo malo? ¿Qué sale? ¿Sale algo picante? El dominio propio, como quien dice, domina tu lengua. La lengua, ustedes saben, es un arma letal, ¿no? Puede crear un incendio infernal. Hay que tener mucho cuidado con la lengua. Hay que tener mucho cuidado con lo que escuchas. Hay que saber separar el trigo. Hay que saber separar las cosas. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más podemos haber aprendido hoy de lo que el Señor nos ha dicho? En primer lugar, nos ha enseñado que el Señor perdona. Perdonó a aquel ladrón en ese momento. Lo perdonó. ¿Qué más? Nos muestra su misericordia. ¿Qué más? Nos enseña que la fe va a quitar todo escollo de nuestra vida. Que nuestra fe, a pesar de las tormentas, Él está con nosotros y Él dará la solución. Así que debemos aprender a tener más confianza en Él. No buscarlo simplemente como alguien, a Dios, que nos va a solucionar nuestros problemas cuando abrimos la boca y decimos: Señor, necesito esto, Señor, necesito aquello, Señor, necesito lo otro, Señor, ayúdame acá, Señor, ayúdame allá. No es así. No es así. Tienes que tener un contacto con el Señor, tienes que tener una unidad con Él, tienes que conversar más con Él. Puedes conversar en donde estés, en cualquier lugar. El lugar santo se pone cuando tú comienzas a hablar con el Señor, y ese lugar se vuelve santo porque Él está ahí contigo. Y entonces, eso es lo que el Señor hoy ha querido decirnos, ha querido hablarnos a cada uno de nosotros. El Señor habla en muchas formas, ¿no? Y yo creo que ha hablado a cada uno de nosotros en su medida y a su manera. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a hacer una oración por todos los enfermos. Y necesito que el pueblo clame. Es necesario que el pueblo clame por la sanidad de muchos hermanos, de muchas personas. Y debemos orar realmente por el mundo entero, por todo aquello que están pasando muchas gentes. Y vamos a decir: Padre mío, Señor, oh Dios, venimos ante ti a suplicarte, Señor, que tú puedas tocar a muchas personas,
El mundo está pasando momentos muy críticos, Señor, muy difíciles. Y tu palabra se está cumpliendo, Señor. Hambrunas, guerras, epidemias. Tu palabra se cumple, Padre. Son los primeros dolores de parto, Señor. Pero aún así, Dios, apelamos a tu misericordia. Porque en ti está el querer hacer. Porque en ti está, Señor, el cambiar a los demás. Te pedimos por todos aquellos que están en los hospitales, Señor, que están en las clínicas, que están en UCI, que están angustiados y desesperados. Te pedimos por aquellos seres sufrientes. Tu palabra dice que tú viniste por aquellos que sufren, están enfermos. Yo he venido por los enfermos y no por los sanos. Y pues soy, Padre mío, eso necesitamos de ti. Porque de una u otra manera todos estamos enfermos, Señor. Y necesitamos siempre de ti, para que pongas tus manos en cada uno de nosotros siempre. Te pedimos por los médicos, Señor, enfermeras. Y te pedimos por todos los gobernantes del mundo. Porque tú puedes hacer algo diferente, Padre. Estamos intercediendo por los inconversos, Señor. Estamos intercediendo por muchos que parece que para ellos no pasará nada y todo sigue igual. Pero nosotros vemos que hay muchos cambios y la maldad se está acrecentando mucho, mucho, Señor. Pon tus manos, pon un freno, Señor. Está en tu voluntad hacer las cosas. Gracias por este lugar. Gracias por permitirnos todavía hablar de ti y escuchar tu voz. Gracias por tu inmensa misericordia por cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, nuestras angustias, debilidades. Tú todo conoces. Te pedimos que nos fortalezcas, nos levantes siempre. Gracias, Señor. Hay muchas peticiones que tus hijos están haciéndote ahora. Y nosotros sabemos que tú obras en cada uno de tus hijos siempre. Gracias por este remanente, Señor. Gracias por tu remanente. Te pedimos por nuestro país. Te pedimos por nuestro presidente también, porque tú puedes hacer cambios, cosas en él. Te pedimos por esta tierra en la cual tú nos mandaste vivir, Señor. Renuévala, cámbiala, Padre, si está en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sana y cura toda herida, Señor, de cada uno de tus hijos e hijas. Y enséñales a perdonar, y en este momento, si no lo han hecho, que lo hagan, que perdonen a aquellos que les hicieron daño, que no lo recuerden de esa forma, porque así solamente al entregarte aquellas cosas a ti, serán libres, Padre, y estarán siempre con una sonrisa en los labios. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tus siervos, tus servidores, tus discípulos, tus hijas y tus hijos. Todo siempre te lo vamos a agradecer en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Amén.